Ok, chicos, entonces ampliamos aquí. Muy bien. Movimiento rectilíneo uniforme. ¿Qué quiere decir eso? El movimiento rectilíneo uniforme es que la velocidad que lleva la persona o la velocidad que lleva el objeto es constante. O sea, la persona siempre lleva una misma velocidad desde que inicia hasta que finaliza. Si él va a 5 metros por segundo, él durante todo el trayecto se mantiene a esa velocidad de 5 metros por segundo. Es una velocidad constante. Solo hay una ecuación que se utiliza en este tipo de movimiento, que es muy conocida. Velocidad es distancia entre tiempo. Es la única fórmula que se usa cuando la velocidad es constante. Una fórmula muy sencilla. Para calcular la velocidad, divides la distancia recorrida entre el tiempo empleado para llegar de ese punto al otro. Muy bien, ¿qué tenemos aquí? Aquí tenemos a un chico, vamos a ponerle nombre Juan. Él se encuentra en una posición inicial 0. Él va a iniciar un recorrido en una ciudad, ¿ok? Y bueno, vamos a medir dos variables. Vamos a medir la distancia que él recorre y vamos a medir el tiempo que toma en recorrer esa distancia. Y con esos datos podemos responder muchas preguntas. ¿Sí? Entonces empezamos. Ahí está Juan en la posición inicial 0. Supongamos ahora que Juan camina hasta el semáforo de donde él estaba y recorre una distancia de 100 metros en un tiempo de 10 segundos. ¿Sí? Juan recorre una distancia de 10 metros en 10 segundos. Entonces, la distancia se dice que es una magnitud escalar. ¿Sí? ¿Cuál es la característica de una magnitud escalar? La característica de una magnitud escalar es que solo tiene módulo, solo tiene un valor numérico y una unidad. Por ejemplo, 10 metros, 10 segundos, una libra. ¿Sí? Solamente tiene un número y una unidad, una magnitud escalar. Pero la vectorial es distinta. La vectorial, además de tener un valor numérico y un símbolo, tiene una dirección. Al norte, al sur, al este o al oeste. ¿Sí? Tiene una dirección. O a 35 grados al norte del este o a 25 grados al sur del oeste. Entonces, cuando usted escucha eso, dirección es una magnitud vectorial. Todo vector, como pudieron ver en el caso que vimos anteriormente, todo vector tiene un ángulo. Todo vector tiene una dirección. Por eso que al vector siempre se le tiene que representar con una flecha. La flecha indica en qué dirección va. Entonces, la magnitud escalar solo tiene magnitud, como la distancia, 100 metros, 100 metros. Pero el vector, además de tener magnitud, tiene dirección. En este caso, Juan, miren, Juan caminó 100 metros al este. 100 metros al este. Entonces, ahí ustedes pueden ver la diferencia entre lo que es distancia recorrida y desplazamiento. La distancia es una magnitud escalar y ahí no importa hacia dónde se dirija. Recorriste 100 metros. Pero en el desplazamiento sí es importante conocer en qué dirección se movió Juan. Entonces Juan se movió 100 metros, pero al este. ¿Sí? Tomando como marco de referencia cuando él inició su recorrido. Entonces él se está moviendo hacia el este. Vamos a ver qué pasa con Juan ahora. Miren ahora qué pasó con Juan. Recorrió 80 metros en 8 segundos. En 8 segundos. ¿Ok? Ahora Juan recorrió 80 metros en 8 segundos. Pregunto yo, ¿cuál es el valor de la distancia 2? ¿Qué distancia recorrió Juan del semáforo a donde está? ¿Qué distancia recorrió? Alguien que me diga. ¿Qué distancia recorrió? 80 metros. 80 metros. Distancia, 80 metros. Él recorrió una distancia de 80 metros. Pero ahora, si yo te pregunto, ¿cuál fue su segundo desplazamiento? ¿Cuál fue su desplazamiento 2? ¿Cuál fue el desplazamiento 2? ¿Cuál fue? 80 metros al sur. Excelente.
Excelente, 80 metros al sur. Excelente, ahora Juan se movió 80 metros al sur. Muy bien. ¿Están captando la diferencia entre distancia y desplazamiento? ¿Están viendo la diferencia? Seguimos. Ahora miren lo que hizo Juan. ¡Plac! Hizo esto. Recorrió 100 metros en 10 segundos hasta llegar al hospital. Hasta llegar al hospital. Ahora yo pregunto, ¿esa distancia 3 qué valor tiene? ¿Esa distancia 3 qué valor tiene? Ayúdenme. 100 metros. 100 metros. Correcto. La distancia 3 fue de 100 metros. Pero el desplazamiento 3, ¿cómo lo pondría? El desplazamiento 3, ¿cómo sería? Al 100 metros al oeste. oeste. 100 metros al oeste. Correcto. Ahora Juan se movió 100 metros al oeste. Excelente. Muy bien. Muy bien. ¿Sí? Muy bien. ¿Qué tenemos ahora? Si a mí me piden calcular, por un lado, la distancia total recorrida y por otro lado, el desplazamiento total recorrido, entonces son dos preguntas totalmente diferentes. En el caso de para calcular la distancia total recorrida, simplemente usted suma todas las distancias. Sume todas las distancias que Juan recorrió. ¿Sí? Usted va a sumar la distancia 1 más la distancia 2 más la distancia 3, 100 más 80 más 100, eso da 280. 280. Pero para calcular el desplazamiento total recorrido por Juan, entonces usted tiene que medir la distancia entre la posición final donde llegó Juan y la posición inicial donde Juan inició su recorrido. Miren. Entonces tenemos que medir esa distancia. Entonces, pregunto yo, ¿alguien tiene una idea de cuál sería ese desplazamiento? ¿Cuál sería ese desplazamiento? ¿No tienen idea? Muy bien. Primero que nada tienen que ubicar dónde está la posición inicial y dónde está la posición final. Esto que ven aquí. Eso que ven ahí. ¿Dónde inició Juan su recorrido? Y ¿dónde terminó Juan su recorrido? ¿Ok? Y medir esa distancia. ¿Qué distancia ustedes creen que será esa? ¿Qué distancia será esa? ¿Qué distancia será? Dime. No los escucho, no se escucha. No se... ¿Me oyen ustedes a mí? ¿Ustedes sí me oyen a mí? 1, 2, 3, 1, 2, 3. Sí, profe. Sí, profe. Bueno, el desplazamiento sería la distancia que hay entre la posición inicial y final. O sea, posición final es la distancia entre la posición inicial y la posición final. Y esa distancia, chicos, es esa que ven ahí. 80 metros. 80 metros. 80 metros, porque Juan recorrió un cuadrado perfecto. Juan recorrió 100, 80, 100. Lógico que la distancia entre la posición inicial y la posición final es 80. Pero, si tomamos como referencia la posición inicial, Juan se encuentra ubicado a 80 metros al sur. Juan se encuentra ubicado a 80 metros al sur. Ese es el desplazamiento total. Miren la diferencia entre distancia total recorrida y el desplazamiento total recorrido. Son dos cosas muy diferentes. Son dos cosas muy diferentes. ¿Sí? ¿Sí? O sea, tú puedes, yo te puedo mandar a ti a la tienda y regresar a la tienda. Y una cosa sería la distancia total recorrida, que tendrías que sumar la distancia que hay de tu casa a la tienda y de la tienda a tu casa y lo sumas. Pero tu desplazamiento total sería 0. Porque si Juan decide regresar a su posición inicial, entonces el desplazamiento total sería 0, porque regresó a donde comenzó. Cada vez que uno hace un circuito completo y regresa a su posición original,
su desplazamiento total es 0. Pero la distancia sí es la suma de todo lo que él recorrió. No sé si estamos claros en eso, jóvenes. ¿Estamos claros? Esperemos que sí, ¿verdad? ¿Ok? Muy bien. Entonces, el tiempo total, sumamos todos los tiempos. 10 en el primer recorrido, 8 en el segundo recorrido, más 10 en el tercero, son 28 segundos. Ese es el tiempo total. Ahora, con el tiempo total, yo puedo calcular la rapidez. La rapidez es la distancia total recorrida entre el tiempo total. O sea, 280 entre 28. Y la rapidez es de 10 metros por segundo. O sea que Juan hizo todo el recorrido con una rapidez de 10 metros por segundo. Ese es el concepto de rapidez. Rapidez es distancia entre tiempo. Pero velocidad, el concepto de velocidad involucra desplazamiento. Entonces ahí tengo que tomar en cuenta el desplazamiento, que fue de 80 entre el tiempo total, que es 28. Y la velocidad entonces fue de 2,857 metros por segundo. Miren, una diferencia. Eso quiere decir que si hubieran dos Juanes, y un Juan hace el recorrido como el que explicamos, a una velocidad de 10 metros por segundo, y ponemos a otro Juan en recorrer el desplazamiento a la velocidad que ven ahí, que es de 2,857, los dos van a llegar al hospital al mismo tiempo. Los dos van a llegar al hospital al mismo tiempo. Porque uno lleva una rapidez y el otro lleva una velocidad. El concepto de velocidad tiene que ver con desplazamiento, el concepto de rapidez tiene que ver con distancia. Entonces es importante tener claritos eso. Muy bien, seguimos. Ok, redondeándolo a un decimal, 2,9. Preguntas que aquí hacen. Miren, chicos, vamos a hacer estas preguntitas. Ustedes me van a ayudar a responderlas. ¿Sí? Primera pregunta, dice así. Vean bien la figura, es lo que yo les decía, los dos Juanes. Aquí son dos autos. Uno se va haciendo el recorrido semicircular que ustedes ven allí, y el otro haciendo el recorrido en línea recta entre la posición inicial y final. Dice, el móvil 1 recorre una mayor distancia que el móvil 2. ¿Qué piensan ustedes? Sí. Sí, correcto. El móvil 1 recorre un mayor desplazamiento que el móvil 2. ¿Qué creen ustedes? ¿Qué creen ustedes? El móvil 1 recorre un mayor desplazamiento que el móvil 2. ¿Qué piensan? A ver, rapidito, voluntario. Recuerden que el desplazamiento es la posición final menos la posición inicial. ¿Sí? Y el móvil 1, ahí se marca que los dos parten de la misma posición inicial y los dos terminan en la misma posición final. Por lo tanto, van a tener el mismo desplazamiento. Entonces, ni uno ni otro va a tener un valor mayor ni menor. Por lo tanto, es falso. Recorren el mismo desplazamiento. Porque los dos tienen la misma posición inicial y la misma posición final. Y la diferencia de esos valores me da el desplazamiento. O sea que el desplazamiento de los dos móviles es exactamente el mismo. Es lo que dice la tercera pregunta. ¿Ambos tienen el mismo desplazamiento? ¿Ambos tienen el mismo desplazamiento? Cierto, ¿verdad? Sí. Cierto, claro que sí. Ambos tienen el mismo desplazamiento porque ambos tienen la misma posición inicial y la misma posición final. Dice, ¿el móvil 1 es más rápido que el móvil 2 porque recorre mayor desplazamiento? ¿Qué creen ustedes? ¿El móvil 1 es más rápido que el móvil 2? ¿Cómo lo ven? ¿Cómo ven ese enunciado? No. No, ¿verdad? Falso. Es cierto que el móvil 1 tiene un mayor, es más rápido. Es cierto, pero lo que no es cierto es que el móvil 1 tenga un mayor desplazamiento. Sí tiene una mayor distancia. Es lo que dice abajo. El móvil 1 es más rápido que el móvil 2 porque recorre una mayor distancia. Ahí sí es cierto.
¿Ambos tienen la misma rapidez? Porque recorren igual distancia. ¿Tienen ambos la misma rapidez? No. No. No, profe. No. El móvil 1 sí es más rápido que el móvil 2. ¿Sí? Pero no recorre la misma distancia. Uno recorre una distancia menor, pero me imagino que irá a una menor velocidad. Y la tercera dice que el móvil 1 es más veloz que el móvil 2 porque recorre mayor desplazamiento. Siempre que digan mayor desplazamiento, eso es falso, porque tienen el mismo desplazamiento. Ambos tienen la misma velocidad, también eso es falso. Perdón, porque tienen igual desplazamiento. Ah, sí, en el concepto de velocidad. En el concepto de velocidad, sí. Recuerden que velocidad es desplazamiento entre tiempo. Y como ambos tienen el mismo desplazamiento, lógico que van a tener la misma velocidad porque es el desplazamiento entre el tiempo. Si fuera la misma rapidez, ahí sí sería falso. Muy bien. ¿Cuál de las gráficas de posición versus tiempo demuestra que el móvil tiene una velocidad constante? ¿Cuál gráfica ustedes creen? De posición versus tiempo. Posición versus tiempo demuestra que el móvil tiene una velocidad constante. ¿Sí? Eso lo vamos a estar viendo más adelante, ¿verdad? Más adelante, a través de unos ejemplos para poder entender cuando un móvil tiene una velocidad constante, cómo debe salir esa gráfica, cómo debe salir esa gráfica. ¿Ok? Cómo debe salir esa gráfica. Eso lo vamos a ver. Yo creo que aquí yo tuve un error porque la opción correcta era la opción A. Esta que está aquí. Esta es la opción correcta. Pensaba que era velocidad. Si hubiera sido velocidad versus tiempo, la velocidad constante se representa de esa manera. Pero en este caso es posición versus tiempo. Que quiere decir que cuando un auto va, por ejemplo, a una velocidad de 5 metros por segundo, quiere decir que en cada segundo recorre 5 metros. En cada segundo recorre 5 metros. Eso quiere decir que en el primer segundo recorrerá 5 metros. En el segundo segundo recorrerá 10 metros. En el tercer segundo recorrerá 15 metros. En el cuarto segundo recorrerá 20 metros. Y si pueden ver, la posición va aumentando de 5 en 5. 5, 10, 15, 20. O sea, es la tabla del 5. 25, 30, 35. O sea, tiende a aumentar. Por eso que la opción correcta es la opción A. Porque es la gráfica que más o menos representa un aumento progresivo en la posición de 5 en 5, de 2 en 2, de 3 en 3. Qué sé yo. Las otras no. Las otras no. Muy bien. El movimiento rectilíneo uniforme dice allí, la velocidad es la misma durante todo el recorrido, es constante y no hay aceleración. ¿Sí? Es lo que yo les decía. Este auto, como pueden ver, en un segundo recorre 4 metros. En cada segundo él va recorriendo 4 metros. 4 metros, 4 metros, 4 metros. En otras palabras, él va a 4 metros por segundo. Eso es lo que significa 4 metros por segundo. Que en cada segundo recorre 4 metros. Esa es su velocidad. Y la fórmula de velocidad es distancia entre tiempo. Y en un segundo, él recorre una distancia de 4 metros. Y si usted divide 4 entre 1, te va a dar 4 metros por segundo. 4 metros por segundo. Entonces, ese móvil. Entonces, la única fórmula que se usa en el movimiento rectilíneo uniforme es esa que aparece allí. En algunas ocasiones se les muestra a ustedes en forma de un triangulito y en otras como ven abajo. Como ven abajo. Cómo se calcularía la distancia multiplicando la velocidad por el tiempo. La velocidad se calcularía dividiendo la distancia entre el tiempo. Y el tiempo se calcula dividiendo la distancia entre la velocidad. Igual ocurre en el triangulito. A veces el triangulito se usa porque si usted quiere calcular la distancia, usted tapa con su dedo la D y lo que queda es V por T. Si tapas la V con el dedo, queda la D entre T. Y si tapas la T con el dedito, te queda D entre V. Entonces eso es una técnica. Eso es una técnica para saber utilizar correctamente estas ecuaciones. Pero esa es la única. Es una ecuación bastante sencilla. Es una ecuación bastante sencillita. ¿Ok? En este caso el auto, como dije, va a 4 metros por segundo. En cada segundo recorre 4 metros. Eso es lo que quiere decir. Vamos a ver la siguiente situación, jóvenes.
movimiento rectilíneo uniforme. Movimiento rectilíneo uniforme. ¿Ok? ¿Qué quiere decir eso? Tenemos la siguiente situación. En primer intervalo. El auto, vamos a tomar ese punto donde él inicia como el punto 0, 0 metros. 0 metros. Vamos a usar un cronómetro en donde lo colocamos también en 0 segundos. 0 segundos. Y vamos a usar un velocímetro que usan los policías de tránsito. Y en ese momento el auto está en movimiento. En ese momento él detecta que el auto trae una velocidad de 10 metros por segundo. Entonces el policía en la distancia mide la velocidad de ese auto en ese instante, que vamos a llamar instante 0, y que esa posición la vamos a llamar también 0. Pero el auto trae ya una velocidad de 10 metros por segundo. ¿Qué sucede? Que cuando inicia el segundo intervalo, el auto ha recorrido ahora una distancia de 50 metros en un tiempo de 5 segundos, pero su velocidad sigue siendo la misma. Es una velocidad constante. Él sigue manteniendo su velocidad de 10 metros por segundo. ¿Ok? Y en el inicio del tercer intervalo, ahora la distancia recorrida es 100 metros. El tiempo es de 10 segundos y su velocidad sigue siendo 10 metros por segundo. Entonces, vamos a analizar esta situación y vamos a hacer una gráfica con estos datos. Vamos a hacer una gráfica con estos datos. ¿Ok? Si hacemos una gráfica con estos datos, con estos valores, ¿sí? Como pueden ver, el auto lleva la misma velocidad y no hay aceleración, o sea, el auto no está acelerando. Esa es una característica del movimiento rectilíneo uniforme. La aceleración es 0, no hay aceleración, el auto no acelera. Entonces, la gráfica sería la siguiente, ¿verdad? Si anotamos los datos. Él empieza en la posición 0, ¿sí? Y a los 5 segundos, él ha recorrido una distancia de 50 metros. Ahí está la intersección de esos dos valores. A los 10 segundos, el auto recorrió una distancia de 100 metros. Ahí está el punto de intersección. Y si lo unimos con una línea, podemos ver entonces cómo sale el gráfico de posición versus tiempo en el movimiento rectilíneo uniforme. En el movimiento rectilíneo uniforme, como pueden ver, el auto, la gráfica sale una línea continua, una línea que va subiendo, porque el auto se va alejando de su posición inicial. ¿Sí? Pero eso lleva una velocidad constante. Eso quiere decir que ahora vamos a calcular la velocidad. Ya la velocidad se calculó, es de 10 metros por segundo. Eso quiere decir que en cada segundo él recorre 10 metros. En 5 segundos va a recorrer 5 por 10, 50. En 10 segundos va a recorrer 10 por 10, 100. Eso es lo que significa eso. Vamos a calcular la pendiente aquí. ¿Cómo se calcula la pendiente? Hay una fórmula para calcular la pendiente. Es esa que ustedes ven ahí. Tomamos dos puntos cualquiera de ese gráfico y usamos la fórmula de la pendiente que dice posición final menos posición inicial, 100 menos 50. La posición final sería 100, la posición inicial sería 50 y el tiempo final es 10 menos 5. Y ahí podemos demostrar que la pendiente nos da 10 metros por segundo. En otras palabras, en un gráfico de posición versus tiempo, la pendiente que nos da. En un gráfico de posición versus tiempo, la pendiente de esa gráfica nos da la velocidad. Velocidad. Exactamente, la pendiente de la gráfica nos da la velocidad. Nos va a dar la velocidad. Muy bien, da la velocidad, exactamente. Y es la velocidad que el policía estaba marcando con su aparatico de 10 metros por segundo. Eso es lo que quiere decir. Ahora vamos a graficar la velocidad. Pero si ustedes ven, la velocidad era la misma en todo el recorrido. La velocidad siempre era la misma. A los 5 segundos, la velocidad era de 10 metros por segundo. A los 10 segundos, la velocidad seguía siendo de 10 metros por segundo. Y cuando iniciamos el recorrido, él traía una velocidad de 10 metros por segundo. Entonces la velocidad sale de esta manera. La gráfica de velocidad sale de esa manera. Es como una línea constante, ¿no? Una línea constante. Y se mantiene así durante todo el recorrido. Esa es la característica del movimiento rectilíneo uniforme. La gráfica de velocidad es así. Cada vez que en una gráfica de velocidad versus tiempo, ustedes vean una línea acostada de esa manera, eso significa que la velocidad es constante. No hay aceleración.
Es constante su velocidad. Si usted calcula la pendiente de esa gráfica, velocidad final menos velocidad inicial entre tiempo final, da cero. Da cero. 0 metros por segundo cuadrado. O sea que la aceleración es cero. No hay aceleración. No existe aceleración. Por eso que cuando hacemos la gráfica de aceleración versus tiempo, es una línea recta que se mantiene en cero. Siempre se va a mantener en cero. Esa es la gráfica de aceleración versus tiempo. ¿Sí? Conclusiones. Movimiento rectilíneo. Conclusiones. La trayectoria es una recta con velocidad constante. La gráfica de posición versus tiempo es una recta que asciende y que pasa por el origen. Su pendiente da la velocidad. La gráfica de velocidad versus tiempo es una recta superior paralela al eje del tiempo. Y su pendiente da la aceleración, que es cero. La gráfica de aceleración es nula. La gráfica de aceleración es nula. Y estas son las ecuaciones. Estas son las conclusiones que podemos llegar del movimiento rectilíneo uniformemente variado cuando lleva una velocidad constante. ¿Ok? Entonces, bueno, ahora vamos, en la siguiente clase, vamos a ver el movimiento rectilíneo uniforme, pero cuando él está de regreso. ¿Listo? Cuando él está de regreso, pero eso lo vamos a ver en la siguiente clase. ¿Ok? Entonces, chicos, yo creo que, no sé, el tiempo, ¿cómo estamos? Sí, ya me pasé. Me estoy pasando en el día de hoy con los diferentes grupos. Voy a terminar de grabar la clase.